Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos tratando el tema Hablando sobre el suicidio, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y me acompañan hoy día Omaida Marroquín, bachiller en psicología, y Yoconda Suárez, bachiller en psicología con una maestría en divinidad, con su enfoque en la consejería familiar. Me gustaría hacer enfoque de que la vez pasada que conversábamos yo mencioné a Omaida como socióloga y es psicóloga. Hice un pequeño error y quiero aclarar ese punto, pero ambas son bachilleres en psicología. Estaremos tratando diversos temas a través de este programa radial, siempre con un enfoque bíblico y ayudando a la familia cristiana. Pueden escribir con sus comentarios, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Entonces, llegando a nuestro tema, hablando sobre el suicidio, vamos a tratar en este día vamos a dividir el tema en dos programas, por cierto, y este día vamos a tratar las primeras 4 preguntas que nos plantearon y vamos a irlas desarrollando intercaladamente entre Yoconda y Omaida. Primeramente queremos hablar de cuán común es el suicidio. Queremos conocer un poco acerca de este tema y de este fenómeno que se da en la sociedad hoy en día. Omaida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridos oyentes. Sí, vamos a tocar el tema ahora del suicidio. La Organización Mundial de la Salud nos advierte de que una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Lo que resulta que 800,000 personas se suicidan al año por decisión propia y hay mayor incidencia en los adolescentes y en los jubilados, en las personas de edad. La persona toma la determinación de suicidarse por algún problema que piensa que no tiene solución o no hay, que los aflige demasiado. Es interesante que buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sabemos a qué horas nos puede estar escuchando nuestra audiencia, ¿no? Que nos sigue. Y damos gracias a Dios por las personas que nos apoyan. Pero cuán común es el suicidio, es muy común. Lamentablemente es en la televisión y las películas han glamorizado el suicidio, o sea, lo han elevado, la muerte es elevada como algo en muchos medios que uno debe de buscar. Entonces hay que entender esto, que en la música, por ejemplo, de rock, que los jóvenes escuchan mensajes que abracen la muerte o que busquen la muerte. Así que el suicidio también puede ser algo de tema como común entre los jóvenes, como algo cool o algo novedoso que los apegue a una cultura, una subcultura en nuestro medio. Pero sí es común, no se habla, quizás es tabú porque a nadie nos gusta hablar de la muerte, pero es interesante e importante hablar sobre la inmortalidad, que todos vamos allá, ¿no? Las estadísticas es 100%, todos vamos a morir. Interesante y triste, ¿no? Especialmente porque en nuestras ciudades, aquí en Norteamérica, se ocultan estos eventos. Generalmente la misma familia no quiere dar a conocer lo que están pasando, muchas veces por respeto, ¿no?, al dolor familiar, pero es doloroso ver cuánto joven hoy en día toma esa decisión por muchos motivos. Y eso me gustaría que desarrolláramos como la parte de la segunda pregunta, donde se habla de qué lleva a la persona a contemplar el suicidio. En el caso de los jóvenes, en el caso de las personas mayores, adultas, ¿qué son las decisiones o qué son el contexto, el ambiente que lo llegan a sentirse hasta ese punto de quererse quitar la vida? Omaida. Sí, es muy importante saber cuando la persona pasa por una depresión severa, que esto conlleva al suicidio, creen que es el único camino para acabar del tormento que están pasando. También personas que
están pasando por una enfermedad incurable como el cáncer y no quieren ser carga para su familia o por el contorno familiar, los conlleva a pensar en el suicidio. También puede ser personas, adolescentes, por ejemplo, que estábamos hablando actualmente. Muchos adolescentes se están suicidando en Norteamérica por bullying o por ser relegados o rechazados o burlados ante la sociedad, no ser entendidos, ¿no? Y los padres, como no les dan el apoyo emocional que necesitan, se sienten solos, se sienten aislados y esto conlleva mucho a la incidencia de suicidio adolescente. Continuando, yo tiré un término ahí del inglés que es glamorized. Y quizás para aclarar un poquito, en español significa cuando embellecemos o hacemos atractivo el suicidio, que es muy común en estas canciones de heavy metal o rock. Pero lo que quiero decir es que estaba buscando un poquito las estadísticas y el 80% de las personas que cometen suicidio es porque quieren terminar con el dolor que sienten. O sea, una de las razones principales por la cual la gente comete suicidio es porque no sabe cómo resolver el problema que tiene. Hay suicidio por depresión, pero es 20%. 80% es por no saber cómo resolver problemas. Y eso nos dice algo a nosotros como padres de familia cuando estemos tratando con nuestros jóvenes, las habilidades que debemos de enseñarles a ellos en cómo resolver ya sea conflictos de romance o de sociales o de bullying, ¿no? Cuando están siendo acosados en la escuela, porque si no saben resolver estos conflictos van a cargar con el dolor. Y lamentablemente el suicidio es atractivo para poder terminar con el dolor para estos muchachos. También yo he sabido que también muchas veces dolor de los problemas y conflictos familiares que se encuentran entre los padres, una separación, un divorcio, una muerte, la pérdida de un padre, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, ¿qué los conlleva eso? Me gustaría que hablaran un poquito, que desarrollaran más también esa etapa de la vida en la cual también las personas toman o contemplan esa decisión. Sí, en la etapa de los adultos mayores el problema está en la jubilación, cuando ya no se sienten útiles a la sociedad, útiles a su contorno familiar, se sienten como mueble en la esquina, relegados sin atención de nadie. Entonces se sienten solos, se sienten tristes y eso le conlleva muchas veces a personas adultas, ancianas, a querer terminar con su vida porque no soportan esa indiferencia, esa apatía que está alrededor de su vida, ¿no? Sobre todo de sus familiares. Y cuando hablamos de adultos mayores, muchas de estas personas, su personalidad o su carácter, personas que han sido motivadas por hacer, que han sido trabajadoras, muy útiles, siempre se han valido de sí mismas. Es más, la familia ha dependido de ellos para salir adelante económicamente o criar a los nietos y ahora están en una etapa en donde ya nadie les da bola, como se dice, ¿no? O le presta atención. Entonces eso puede llevar a deprimirlos y a contemplar cuál es el propósito de mi vida. Ya no cumplo un propósito y se dejan a morir. No solamente contemplan el suicidio, pero quieren dormir más. O toman medicamentos. O se descuidan en la higiene, ¿no? en la persona. Claro que sí. Y también muchas veces las personas se concentran en una sola área de su vida. Si es el caso de ser proveedor, trabajando nada más. Si es el caso de ser cuidador, el que cuida, en este caso la madre, están completamente abocadas al cuidado de los hijos se van y ahora qué hago, ¿no? Y en el caso de los padres se quedan sin trabajo y ahora qué hago. Por lo cual es importante siempre tener una vida integral, donde tengas otras actividades aparte del trabajo, que no te consuma el 200% del trabajo, ni que te consume el 200% los hijos o los nietos. Que tengas algo que sea para desarrollarte a ti misma, que te satisfaga a ti, que seas útil para ti misma y para otros en la comunidad, ¿no?
Eso es importante y creo que es algo que muchas veces olvidamos como padres y como jefes de familia y después nos vemos afectados anímicamente en ese caso. ¿Por qué creen que el suicidio se pone en categorías como de depresión, psicótico y muchas veces, aunque parezca mentira, como manipulador? Porque empezamos a ahondar y a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que genera? Y ya ustedes han hablado un poquito de que es reacción al dolor, es una reacción de no saber cómo abordar los problemas, cómo salir adelante, tal vez una falta de comunicación, de apoyo de padres, de hermanos, pero también hay categorías dentro del suicidio, ¿no? Que se habla de que hay una depresión severa o psicótico o pastillas. Me gustaría que desarrollaran esa diferencias que se dan. Sí, la depresión psicótica es un trastorno psicológico, es un trastorno psicológico de la realidad. O sea, evade la realidad, ¿no? Y puede escuchar voces o puede ser delirios, pero no necesariamente es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque eso puede ser controlado, puede ser curado. Totalmente contrario al suicidio manipulador, porque el manipulador es el que domina el medio ambiente y sabe cómo manejar su entorno familiar, culpando a la familia a su alrededor que ellos tienen la culpa por lo que es la persona. Entonces nosotros no debemos de reforzar eso, no debemos de escucharlo, no debemos de tomar atención a eso porque estamos reforzando esa conducta inapropiada que es muy destructiva para su familia y muy destructiva para la persona en sí. Entonces tenemos que ayudarla de una manera más concreta y ser más consistente en nuestro comportamiento con la persona manipuladora. Y algunos de los síntomas para poder diferenciar entre aquel que manipula y, y aquel que realmente está contemplando el suicidio. La persona que contempla el suicidio planifica, hace planes. Si lo va a hacer consiguiendo un revólver, un arma para hacerlo, planifica cuándo, escribe un diario, una nota, comienza a planificar ya para poder cometer el suicidio. Se aísla de la familia, se aísla de las amistades, tiene estos sentimientos de desesperación, donde ya no hay esperanza, donde no hay solución al problema. La única solución es quitarse la vida, ya sea tirándose del puente o con un arma o con medicamentos. Y hay cambios en el humor, cambios en el ánimo. Y esto se puede ver en falta de sueño o mucho sueño, cambios en el sistema de descanso, ¿no? en el sueño. Es importante ver estas señales si tenemos personas viviendo con nosotros, sean jóvenes o adultos mayores o gente adulta, porque no es que uno lo contemple y de la noche a la mañana lo comete. Hay un proceso que lleva a la persona a contemplar el suicidio. O sea, hay señales que dan previo a la decisión o al acto que se hace, ¿no? Es malo pensar el querer terminar con nuestra vida. Es algo que podemos achacarle solamente a la persona que está contemplando el suicidio. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué se le puede decir a una persona que tiene esos pensamientos suicidas? Es necesario hablarle claramente que la vida que tenemos nosotros es muy valiosa y que debemos de mirar a nuestro alrededor todo lo que debemos de apreciarlo para enfocarnos en lo que nos da cada día, el día en día, y el Señor nos ofrece. Entonces es muy importante hacerle ver a la persona que trata de terminar con su vida qué importante es, ¿no? Y cómo va a servir a la sociedad. Tenemos que ver porque nosotros, la persona depresiva, la que trata de suicidarse, ve que inútil, se sienten indefensos, se sienten desvalidos. Pero uno tiene que motivarlos a decir, no, tú tienes la capacidad para servir, tienes la capacidad para ayudar, ¿no? Y no darles
sobaditas, como se dice entre comillas, y decirles si tienen, no darle la razón no es bueno tampoco. No contradecirlos directamente, pero sí hablarles claro de que la vida es muy importante, que no vale la pena perder la vida por tener esos pensamientos erróneos, ¿no? Quizás cuando hablemos en nuestro próximo segmento de qué dice la Biblia, podemos aclarar un poquito más sobre eso. Pero hay un estigma alrededor del suicidio que puede hacer que las personas no busquen ayuda. Cuando hablamos del suicidio, lo que queremos decir que es siempre el producto de enfermedad mental, algo está sucediendo ahí que no está bien, estrés intolerable, ¿no? Que no haya solución o trauma en su persona. Así que en vez de ahuyentar a la gente a que lo que contemplen suicidio lo hagan aislados, queremos que estas personas que están pensando en el suicidio que busquen ayuda y apoyo. No queremos estigmatizarlo ni queremos decir esto es malo. Si están luchando, queremos ayudarlos. Claro que sí. No debemos decir de que es malo pensar en el querer terminar con nuestras vidas, sino es malo el no pedir ayuda, el no buscar, el no comunicarlo a las personas que están alrededor nuestro. Es triste ver cuántas personas, como tú decías, Omaida y Yoconda, que se aíslan y no quieren comunicarse, tienen cambios en el sueño, en la comida, en todo, porque es producto de una enfermedad. Pero yo pienso también que dentro de la consejería y dentro del apoyo que debemos de dar, como bien decía Omaida, debemos de hacer ver a la persona, hacerle ver que nosotros no somos el centro del mundo. Y cuando cambiamos esa perspectiva de nosotros mismos, las cosas cambian como vemos alrededor. Porque ese es el problema. Siempre estamos, y porque me vieron así, y porque no me dieron esto, y porque me hicieron tal cosa, en vez de pensar en que, bueno, yo estoy en este mundo y para qué vine a este mundo, en qué puedo servir, cómo puedo utilizar la vida preciosa que Dios me ha dado, ¿no? Así es que es un cambio de perspectiva hacia la vida, un cambio de ver todo hacia mí y no más bien hacia afuera qué puedo dar, y ahí va a cambiar la vida de uno también. Muy interesante esta tarde la conversación que hemos tenido. La próxima conversación que tendremos, el próximo programa, vamos a desarrollar unas 5 preguntas más sobre esto, en el cual vamos a incluir qué dice la Biblia acerca del suicidio, cómo podemos ayudar a las personas que están en este proceso, en este dilema, exactamente. Y después también vamos a dar opciones de cómo como familiares podemos apoyar a esta persona que está padeciendo de depresiones o de problemas psicóticos e incluso manipuladores, ¿no? Muchísimas gracias, estimable audiencia, por su compañía esta tarde. Les esperamos la próxima vez. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, ya les dije al comienzo del programa, tenemos el correo electrónico consejería.armonía164@gmail.com, pero también tenemos una website, iglesiaarmonía2.wixsite.com, /página web, y también tenemos en el Facebook la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Muchas gracias.